nuestro analista de la cuestión política, que está allí en la capital federal, donde todo se cocina de otra manera y donde todo se ve de otra manera. ¿Qué tal, Nehuen? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Y bueno, efectivamente, hoy la capital federal es uno de los lugares que todo el país va a estar mirando, porque bueno, tiene que ver con esto que ya venimos hablando desde la semana pasada, que es la llegada de Massa al gobierno nacional en este nuevo rol como ministro de ahora Economía, Producción, Agricultura y también de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que bueno, obviamente teníamos que empezar la primera columna de agosto con el mismo tema que cerramos la última de julio, que es esto, efectivamente. Así que primero lo que quería hacer es repasar un poco la agenda de los próximos 3 días, que como digo van a estar en la mira, en los cuales bueno vamos a tener mayores definiciones de cuáles son algunas de las medidas económicas que piensa implementar Massa desde este nuevo Ministerio Unificado. Entonces, entre hoy y mañana, que mañana va a ser el día martes, vamos a estar conociendo al equipo del nuevo ministro, que bueno, algunos nombres ya, como bien dijiste hace un ratito, te escuché, ya conocemos. Sí. Y bueno, obviamente también vamos a conocer el martes, o sea, mañana, que va a renunciar efectivamente más a la Cámara de Diputados y definir si al final queda en su lugar Cecilia Moró, como decíamos el viernes, que es lo más probable, para retener el poder que logró de articular las fuerzas oficialistas y sus discusiones con la oposición en la Cámara Baja. Claro. Esto, bueno, quería hacer también un punto aparte, digamos, analizar un poco esto, que me parece interesante analizar que desde este lugar en la Cámara Baja como presidente y desde el Frente Renovador, este partido que armó Massa en el 2013, logró hegemonizar, digamos, un lugar de funcionar como una fuerza peronista mucho más dialoguista y, si se quiere, menos ideologizada que, por ejemplo, Unidad Ciudadana. Y es desde ahí que, bueno, Massa viene construyendo diversos puentes con gobernadores y también parte de la oposición durante los últimos, podríamos decir, 7 años, y también desde donde logró hoy ser aceptado por las otras 2 patas de la coalición como el indicado para implementar su proyecto político, dado el contexto de la situación actual del país, digamos. Sí. Que bueno, un poco la posición de Alberto ya la dijimos el viernes, que desde que se fueron sus 2 ministros que reflejaban su proyecto político, empezó a cambiar de nombre, digamos, de ministros sin tener el efecto de shock que esperaba. Entonces, podríamos decir que terminó el presidente cediendo a que asuma la gestión de las áreas más importantes, otra de las 2 patas de su coalición de gobierno. Y esto, bueno, yo hice hincapié también porque me parece que no significa la llegada de otro ministro, sino un cambio de rumbo, que además, y esto es también bastante interesante, es avalado por la tercera pata de la coalición y la que es dueña de la gran parte de los votos, que es del Frente de Todos, que es obviamente el cristinismo. Tal cual. Te hago una consulta ahí, justamente en ese punto, porque realmente capaz que se me escapó y yo no lo vi, pero Cristina, desde el anuncio de Alberto sobre que Massa se iba a hacer cargo y se iban a fusionar esta serie de ministerios, no hizo ninguna declaración pública, ¿verdad? Ni en Twitter, ni en nada, haciendo como un apoyo. Todavía no se la pudo escuchar, ¿o sí? No, efectivamente no hizo ningún apoyo, pero me parece que en este caso, y justamente esto es lo que iba a decir ahora, su silencio dice más o por lo menos yo lo interpreto así, sí, que no haber dicho nada dice más que cualquier otra declaración, porque claro, el mismo día, digamos, que fue el viernes pasado, que todo el mundo estaba mirando a ver qué pasaba con Massa, que incluso el presidente Alberto Fernández se reunió con él y sí, subió efectivamente a las redes y todo, Cristina subió una foto con la vicepresidenta Francia de Colombia, Márquez, que es sí, Francia Márquez Mina, claro, sí, dando a entender que, bueno, por lo menos me parece que su posición es de no intervención. Claro, no puedo decir que es de apoyo porque, como decís vos, todavía no tuvo una declaración oficial, pero me parece que estar totalmente en otra da un poco a entender que, bueno, es una decisión de no intervenir en una esa estrategia decisión. Más que nada, ¿no? Claro, y de no intervenir, digamos, de decir, bueno, está bien, coincido en parte con lo que decidió el presidente de ponerlo más a este frente, al frente, digamos, veamos cómo le va, pero bueno, a priori, digamos, no salir a vapulear, si se quiere, esta decisión, porque bueno, como digo, yo creo que también, en parte, obviamente debe tener el apoyo interno, porque si no, no hubiera salido nunca esta designación, porque son las 3 patas del gobierno. Tal cual. Entonces, bueno, sí, un poco, volviendo a la agenda, por último, el miércoles va a ser el día en que asuma efectivamente el nuevo ministro, ya después de haber renunciado a la Cámara de Diputados, y cuando vamos a conocer, según mismo dijo también Massa,
algunos lineamientos de la mecánica de los primeros 10 días que, dijo textualmente él, van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país. Así que bueno, vamos a tener que estar atentos a esto. Igualmente, algunas conclusiones podemos sacar más o menos de los desafíos que va a tener que enfrentar Massa, que un poco lo que viene a hacer es tratar de contener la brusca devaluación que venimos sufriendo y que se aceleró sobre todo en el último mes. Y en ese rol, bueno, tiene que negociar con el sector agropecuario, que entró en abierta oposición al oficialismo y ya empezó a coquetear también con una posible vuelta del PRO al gobierno nacional. Sí. También tiene que sentarse con el FMI y posiblemente con otros organismos financieros internacionales, porque bueno, se empezaron a conocer algunas cosas ese fin de semana, donde algunos medios contaron algunas partes de la estrategia de Massa que, sería de pedir diferentes préstamos a organismos financieros para aumentar las reservas del Banco Central. Y no solo organismos financieros, sino que también se está hablando de que Massa viajaría en estas primeras semanas a Estados Unidos, Francia e incluso Qatar para negociar préstamos con estos estados. Y bueno, entonces se ve que, la idea es expandirse y reforjar relaciones con diferentes países de una manera mucho más amplia, de lo que se venía haciendo ahora. En sí esto, no podemos decir a priori que tomar más deuda para cubrir la deuda ya existente sea algo negativo en sí, porque después de todo la gran mayoría de los estados refinancian su deuda internacional constantemente. Sí, ni hablar. Pero lo que va a ser interesante es ver las condiciones de esos préstamos y sobre todo pensar en sus consecuencias a largo plazo. Y otra cosa no menor que también Massa va a tener que definir es el motor productivo nacional, que hasta hace poco seguía el proyecto del presidente de fomentar una balanza comercial con mayores exportaciones que importaciones. Así que en general me parece que Massa viene a tratar de llevar adelante una devaluación controlada que Alberto no logró con su proyecto político y que Cristina no puede llevar adelante, en parte porque sería militar el ajuste, algo que ideológicamente no se puede permitir sin perder parte de su capital político, porque destruiría prácticamente todo el discurso que viene manteniendo desde el 2003 prácticamente en adelante. Además ella lo viene diciendo, ¿no? Hace como un año y medio viene diciendo que había que tratar de mejorar la situación de los más vulnerables, de ponerle plata un poco en el bolsillo a la gente. Ya lo viene remarcando. Sí, tuvimos una Cristina del último año, me parece un poco más conservadora discursivamente, poniéndose enfrente de los movimientos sociales y tratando, de hacerles esta lucha para quitarles el control de los programas sociales, pero obviamente tampoco se le puede pedir que milite algo con lo que ideológicamente está en contra. Entonces me parece que en ese sentido, por eso Massa también aparece un poco para cumplir una tarea que Alberto no pudo y que Cristina no puede llevar adelante. También obviamente porque ella en el 2019 un poco eligió correrse del centro de la coalición cuando se postuló como vicepresidenta y le dejó el espacio de líder, a Alberto. Sí. Entonces, la casi vía libre, podríamos decir, que le dan a Massa, es también un poco la conclusión del viernes, es para bien y para mal. Si le va bien, va a ser prácticamente El Salvador, que puede tener la oportunidad histórica de hegemonizar la coalición para el año que viene, y si le va mal, podemos decir que se puede despedir de su sueño presidencial. Tal cual. Y también quería hablar un poco de la oposición, que como con todo esto de Massa, que pasó un poco desapercibido, algo que pasó este fin de semana, es que por un lado, en el medio de las definiciones, como digo, por el nombramiento de Massa, hubo un encuentro del ala dura, del sector del ala dura del PRO en la sociedad rural, donde participaron el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, la exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la exdiputada Elisa Carrió, entre otras tantas figuras claves en la oposición. Sí. Esto, fue en el medio de las tensiones entre el sector agropecuario y el gobierno, y por eso creo que capitalizó muy bien, el contexto político del PRO, mostrándose como el candidato del campo para las elecciones del año 2023. Claro. Pero obviamente también, por otro lado, el otro ala del PRO, el que podemos denominar como progresista o dialoguista, si se quiere, se mostró muy cercano también a algunos dirigentes peronistas, entre los cuales se destaca el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Así que parece que se está formando otro espacio político conformado por parte del PRO y que cuenta con un apoyo federal de parte de un peronismo más conservador, si se quiere. Tal cual, sí. Este espacio, se creó un poco para darle este tan necesario apoyo federal que necesita justamente Horacio Rodríguez Larreta para su candidatura a la presidencial y de Diego Santilla a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para darle una pelea a un posible regreso de
de Mauricio Macri. Mauricio Macri, claro, sí. Claro, entonces este acercamiento de Larreta y Santilli del peronismo pone en tensión a la estructura interna de la coalición opositora, que creo yo que puede decantar en uno de dos escenarios, donde uno es mucho más probable que el otro. El primero sería, o los partidos que conforman Juntos por el Cambio deciden incorporar a estos sectores peronistas en su interior y definir las candidaturas entre las dos alas del PRO en elecciones internas. Esto, bueno, obviamente sin contar las posibles candidaturas de un radicalismo que también amenaza con presentar listas propias. O Larreta y Santilli abandonan este espacio político, o sea, Juntos por el Cambio, crean uno nuevo para lanzar sus candidaturas apoyados en una estructura partidaria y una coalición propia. Claro. Que bueno, yo creo que este segundo camino de que Larreta y Santilli se vayan de lejos, Juntos por el ¿no? Cambio, sí, no lo veo muy posible porque claro, significaría abandonar gran parte de su capital político tal cual, y obviamente dejar en manos del ala dura a la coalición, y dadas las condiciones, como digo, eso no tendría mucho sentido. Pero sí veo muy posible las elecciones internas en Juntos por el Cambio, que van a estar bastante calientes porque hay un intento de hegemonizar la coalición por parte de distintas fuerzas que la conforman y que vieron el vacío de poder que dejó Mauricio Macri cuando perdió las elecciones del 2019 como una oportunidad para posicionarse ellos como líder. Exacto. Pero obviamente, como digo, por el otro lado, el liderazgo de Macri todavía pesa mucho en la oposición, y el acercamiento de Larreta a un peronismo pone muy nerviosos a ciertos sectores que prefieren un gobierno puro del PRO como tuvimos entre 2015 y el 2019, y no más un gobierno de una coalición de distintas fuerzas políticas. Tal cual. Ahora, se deben haber quedado un poco nerviosos con estos últimos cambios. Massa, si se quiere, es un competidor que es más difícil, ¿no? Para ellos, que claro, o sea, no se pueden agarrar de lo que habitualmente se agarran, del kirchnerismo y de Cristina. Massa, como en ese sentido, al ser más un toque, estar más al centro, por ahí es medio complicado para ellos. No les gustó tanto la movida, me parece, ¿no? No, bueno, claro, efectivamente es evidente que el peronismo, digamos, ante la situación actual se tuvo que correr un poco, si se quiere, discursivamente y estratégicamente también para la derecha, si se quiere, un poco más para el centro. Entonces también a la derecha, digamos, que vendría a ser el PRO, la derecha nacional que es el PRO, también quedó medio descolocada porque, bueno, el enemigo que era la izquierda, el kirchnerismo, todo eso, sí, ahora quedó, digamos, sin tanto poder efectivo. Así que sí, como bien decís, y me parece también es muy interesante señalar esto, que quizás es un poco preocupante, o bueno, para pensarlo para el año que viene, que es esto, estamos viendo que las fuerzas se están corriendo un poco más hacia la derecha o hacia discursos más conservadores, y bueno, eso también hay que estar atentos, sí. No es cosa menor, digamos. Sí, sí. Y bueno, igual si es inteligente Massa y capitaliza la atención que él siempre le brinda básicamente a la clase media, pero también se encarga de sectores que están más postergados, puede ser una estrategia política buena como para estar más airosos para lo que tiene que ver con el año que viene, ¿no? Claro, efectivamente. Yo realmente, por la historia política de Massa, quizá no soy tan optimista. Me parece que justamente él es más un representante de los intereses de la clase media, media alta. Claro. Y que bueno, entiendo el contexto, digamos, y entiendo la necesidad de llamarlo, pero no sé, digamos, no veo en un futuro una disposición así que esté tan cerca de los intereses de las clases más marginadas. Pero bueno, ojalá me equivoque y veamos, como decís vos, una estrategia más de Massa de acercamiento a esos sectores. Sí, que es un jugador de toda la cancha y que en la primera de cambio, si tiene que cambiar, justamente, valga la redundancia, cambia, eso ya lo sabemos, ¿no? Así que veremos cómo se mueve. Sí. Pero bueno, va a quedar por ver y probablemente esta semana ya vamos a tener más definiciones. Perfecto. Así que nada, quería cerrar hoy la columna adelantando dos cositas, que son, por un lado, bueno, esto del miércoles. ¿De buen? Hola, se nos cortó. A ver si te recuperamos. Tanto de todos los temas disculpanos, ¿podés volver con lo último que quería cerrar? Porque se nos cortó durante 30 segundos aproximadamente. Dale. No, bueno, era que por un lado, que el miércoles, que es la siguiente columna, probablemente vamos a tener más definiciones, como digo, de la designación de Massa. Y por el otro, que es algo muy interesante que estuvo pasando ayer por la tarde y que no llegué a cubrir. ¿Se cortó de vuelta? No, ahí está. Está bien. Sí. Que no llegué a cubrir porque bueno, fue muy reciente, y quería hablar de esto además,
que tiene que ver con una escalada en las tensiones entre Serbia y Kosovo que puso a la OTAN nuevamente en alerta este fin de semana. Ajá. Así que quien quiera conocer un poco de historia de los Balcanes, voy a hacer un pequeño raconto seguramente, Sí. y además el contexto actual de esa región está avisado, el miércoles vamos a estar en eso. Perfecto. Y ahora sí, por último, y con esto sí me despido, quería hacer un pequeño homenaje al filósofo Federico Schuster, que murió ayer por la tarde a sus 61 años. Sí. Que probablemente, bueno, por ahí no sepan quién es, porque no tenía su figura un alcance nacional, pero bueno, él fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y tuve el gusto de haber sido uno de sus tantos estudiantes en la materia de filosofía y métodos de las ciencias sociales. Y bueno, un poco para despedirlo, decir que él continuó como profesor de la carrera de Ciencia Política hasta este pasado viernes, incluso cuando estuvo tomando finales en la facultad. Mirá. Así que podríamos decir que se despidió haciendo lo que más le gustaba, que era ser docente. Tal cual, tal cual. Para él un rendido homenaje entonces. Nehuen, muchas gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene, si te parece. Dale, nos vemos el miércoles. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Hasta aquí la columna de Nehuen Dadan, quien nos